Hola a todos y bienvenidos a nuestro primer episodio. Es un gusto poder saludarlos. Mi nombre es Mónica Goes Higuita. Y yo soy Enni Sofía González Hernández. Hoy le damos la bienvenida a nuestro primer podcast titulado Cicatrices Invisibles, donde compartiremos sobre diferentes temas importantes. En este episodio estaremos explorando diferentes temas como la violencia, la soledad, la lucha de los padres por los hijos, la perseverancia y el amor, y cómo estos influyen en nuestro comportamiento a medida que vamos creciendo y en nuestra vida social. Gracias por acompañarnos. Y reflexionaremos sobre Javier, un joven que desde muy pequeño vivió situaciones muy adversas debido a los grupos armados en su municipio, en su localidad, y que todas estas situaciones hicieron un antes y un después en su vida. Es más, Moni, tú tienes algo que compartir sobre esta violencia, pues dado que tú vives en un municipio que fue violento en su tiempo. Claro que sí, Sofi. Yo vivo en un municipio llamado Dabeiba, Antioquia, y durante los años 2000 fue marcado por la violencia. Inclusive, Sofi, se ha llevado a mi padre esta violencia. Me imagino, Mónica, que la pérdida de tu padre también ha sido un antecedente en tu vida, o sea, todo de allá para acá cambió la relación con tu familia, tu crecimiento, tu desarrollo quizás en la sociedad. Y esto le pasó a Javier, que marcó un antes y un después en su vida, enfrentando constantemente miedos, tribulaciones, adversas. Claro que sí, Sofi. Y también quizás persecuciones porque él sentía que lo perseguían constantemente. Quizás esa paz ya no era la misma, porque quizás donde él estuviera o quizás cada persona que pasaba ya él temía que pudiera ser llevado como le ha pasado en su niñez, que quizás fue secuestrado, digámoslo así, por estas Fuerzas Armadas. Y no solo esto, todas estas situaciones adversas provocaron secuelas en su vida, secuelas que lo acompañaron hasta su edad adulta. Sofi, hoy analizaremos dos conductas que marcaron el antes de este joven Javier. La primera es sentimientos de culpa y autorrecriminación. Y la segunda es dificultad para expresar emociones de manera saludable. Ese sentimiento de culpa y de autorrecriminación, Javier lo utilizaba para culparse a sí mismo. Recordemos que él se culpaba por no haber podido hacer mucho más por su familia, por no haber quizás podido salvar a su hermana, la que estaba por nacer, y se culpaba constantemente. Es tanto esta culpa que él se lo repite a su esposa. O sea, ya él siendo un hombre adulto, él ha cargado toda su vida con esta culpa, con esta recriminación, con esta frustración, con este dolor interno en su vida, esa cicatriz que dejó algo que había pasado hacía mucho tiempo. Y quien no conozca la historia de Javier podría decir, pero él por qué es así, pero nosotros que hemos leído vemos que él tuvo experiencias traumáticas en su vida, creencias como que lo responsabilizaban sobre todo esto que sucedió, aunque esto no fue culpa de él. Y todo lo que su madre vivió, este miedo extremo que lo llevaba a él a querer protegerla a ella. Estas consecuencias generaron ansiedad, estrés, dificultad, quizás para construir más adelante en su vida una relación más afectiva con su esposa sin que el pasado lo perturbara. Quizás afectaron su autoestima y su desarrollo y le impedían ser una persona más funcional en cuanto a sentimientos, por decirlo así. Moni, hablando sobre la terapia cognitiva conductual, que es para reestructurar pensamientos de culpa excesiva. Sí, Sofi. El segundo problema
dificultad para expresar emociones de manera saludable. Javier, Sophie, reprime sus emociones o las expresa quizás de manera inapropiada cuando se enfrenta a estos recuerdos traumáticos desde su niñez. Sophie, Javier llora solo en momentos privados. O sea, Sophie, él cuando está solo es cuando él como que sus sentimientos vienen a nacer. Se enoja fácilmente al hablar de su pasado, que quizás muchos de nosotros nos ha pasado que cuando hablamos de nuestro pasado o nos preguntan, quizás muchos de nosotros tomamos diferentes formas de actuar, unos nos enojamos, otros lloramos, otros quizás nos frustramos o otros evitamos hablar del tema para no sentir como esas emociones relacionadas acerca de ese pasado que nos viene perturbando. Sophie, trauma infantil no procesado que hemos vivido muchos de nosotros, asociado a experiencias de violencias y miedos. Modelos familiares que enseñaron a contener emociones para sobrevivir. Estrés crónico. Eso muchos de nosotros, Sofi, los hemos vivido, ese estrés crónico y esa ansiedad que dificulta esa regulación emocional. Problemas de comunicación con la pareja, hijos y familia. Este tema, Sofi, muchos de nosotros y la mayoría de personas que nos están escuchando en este podcast han vivido o estamos viviendo aislamiento social y emocional, riesgo de depresión o trastorno de ansiedad, si se aborda adecuadamente. Terapia de regulación emocional y quizás muchas veces nos cuesta expresarnos afectivamente. Todos estos traumas infantiles no procesados se han visto asociados al crecimiento de Javier. Un crecimiento que quizás no ha sido muy ameno a lo que él quería, como él quería crecer, y que de pronto de pequeño él no se acostumbró o no se enseñó o no le enseñaron, no tuvo como alguien quien lo guiara a contener esas emociones para poder sobrevivir. Sophie, hay unas consecuencias de todo esto que de pronto Javier no pudo lograr aprender o controlar que están generando quizás una adversidad en su vida futura y que de pronto es el problema de la comunicación con su pareja, hijos y familia. O de pronto el aislamiento social que él hace, que solamente llora cuando está solo. O los riesgos de depresión que él ha tenido. Recordemos que los riesgos de depresión a veces son muy silenciosos y que en muchas ocasiones ni siquiera nos damos de cuenta hasta que la persona lo cuenta, que pasó por depresión, que una cosa y que la otra. Segunda conducta, dificultades para expresar emociones de manera saludable, condicionamiento operante. Sophie, evita expresar emociones o las reprime para no confrontar recuerdos traumáticos. Reprimir llanto, enojo o tristeza cuando se enfrentan recuerdos dolorosos, Sophie. Y la mayoría de la juventud vive este problema. Cada vez que Javier evita hablar de eventos traumáticos o reprime sus emociones, Sophie siente un alivio al no enfrentar la ansiedad y quizás el dolor asociado. Este alivio refuerza la conducta de reprensión, aumentando la probabilidad de que vuelva
evitar expresar sus emociones en el futuro, Sofi. Moni, y aparte de todo esto, ¿hay algo científico que avala esta conducta de Javier? El sentimiento de culpa y de autorrecriminación que tiene Javier en su vida, esta conducta afecta bastante su bienestar emocional, genera estrés, genera baja autoestima. Esto puede dañar su comunicación afectiva con sus familiares y pareja, ya que se siente responsable por todos los eventos que sucedieron afuera, que todos estos eventos estuvieron fuera de su control, algo que él no podía controlar, pero aún así él se sigue preocupando, generando estrés, una cosa y la otra, pensando que fue eh, su culpa. Todas estas experiencias traumáticas que sufrió le generaron intensas emociones negativas, pero todo esto afectó su vida a futuro, que es lo más triste en todo este caso, o sea, haber afectado toda su vida a futuro. Desde la perspectiva del condicionamiento operante de Skinner, la reprensión emocional se mantiene mediante reforzamiento negativo. Al evitar expresar sus emociones, Javier reduce temporalmente el malestar. Sofi, la mayoría de jóvenes en estos momentos también pasan lo mismo. Muchos oprimen sus emociones, muchos les cuesta expresar lo que sienten por miedo quizás al que dirán o por miedo a recordar su pasado doloroso, como lo hemos venido hablando desde el principio. Clásicamente el estrés se define como una amenaza a la homeostasis, a la cual el organismo, para sobrevivir, responde con un gran número de respuestas adaptativas que implican la actividad del sistema nervioso simpático. Sofi, esto lo define un científico como Fabrice Duval. Porque mientras Javier se culpa por todos los eventos pasados, reprime sus emociones, genera un ciclo de malestar emocional que afecta su vida social, familiar y personal. La intervención terapéutica debería enfocarse en la reestructuración cognitiva, la regulación de sus emociones y el procesamiento de estos traumas para lograr que su vida se normalice un poco con la sociedad. El análisis conductual nos permite entender no solo qué conducta aparecen, como la culpa excesiva o la dificultad para expresar emociones, sino también por qué se mantienen a través de procesos de condicionamiento clásico y operante. Esto nos brinda herramientas para intervenir de una manera efectiva y basada, Sofía, en evidencias, comprendiendo la conducta dentro de su contexto y sus consecuencias emocionales. Para apoyar a personas como Javier, la ciencia o las investigaciones han sugerido varias estrategias efectivas, que es como la terapia cognitiva conductual para trabajar con los pensamientos de culpa o las técnicas de regulación de emociones para expresar sentimientos de manera muy saludable o el apoyo familiar y psicoeducación que ayuda a fortalecer los vínculos y reducir la ansiedad. Todas estas intervenciones nos permiten modificar las conductas problemáticas y nos ayudan a mejorar la vida de quienes han vivido, Moni, todas estas experiencias traumáticas. Bueno, mis queridos oyentes, hemos llegado al final de nuestro podcast y queremos agradecerles por habernos escuchado y esperamos que la historia de Javier y el análisis conductual les haya permitido reflexionar sobre la importancia de comprender y acompañar a quienes se enfrentan traumas en la infancia. Y hasta la próxima y muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en nuestro siguiente episodio.